Ustedes, con la autorización mediante, estamos iniciando la grabación de este último encuentro del dictado de los teóricos de análisis institucional para organizaciones e instituciones, ¿sí? Bueno, vuelvo a recordarlo para que ya quede grabado, el día lunes 24, 19:30 horas, aula 3, se toma el parcial, segundo parcial de la asignatura. Martes 25 a las 8:30 horas, también en el aula 3, segunda instancia, segunda oportunidad para poder rendir el parcial de manera indistinta, pueden presentarse tanto a la noche como a la mañana. El día del recuperatorio está fijado para el día 7 de noviembre, también en el aula 3, que es solamente la opción del lunes a las 19:30 horas, ¿sí? Día 7 de noviembre. Y ya después terminamos el dictado se cierran actas, y a partir del 14 ya son las mesas de los finales, por lo que nos han informado. Así que bueno, esperemos que resulten exitosos los parciales a la próxima semana. Bueno. Perdón, sí. Se me ocurrió una duda. En el caso de la gente que tendría la posibilidad de promocionar, ¿se hace algún trabajo o algo aparte además del parcial? Pregunto por las dudas. Nosotros, los docentes que estamos ocupados del teórico, tanto Víctor como yo, estamos, a disponibilidad no solamente para las consultas, sino para dictar el teórico, y de acuerdo a los criterios de los docentes de los prácticos, probablemente sé que Horacio Tartaglia ha dispuesto de un trabajo práctico, creo que Melissa también, entonces eso queda más sujeto a criterio de los JTP, ¿sí? Entonces esas consultas, en todo caso, diríjanselos a ellos. Pero bueno, la nota, digamos, del parcial seguramente, o sea, es la definitoria para poder lograr la promoción, que tiene que ser de 8, ¿sí? De 8 o más, para lograr la nota, digamos, que promedia para lograr la promoción. ¿Sí, Víctor? ¿Es así? Sí, claro. Sí, perfecto. Sí. Bien. Les recuerdo que la bibliografía obligatoria sobre la cual se va a evaluar en la semana próxima es de la unidad 5. Tenemos al texto de la PASAT, Socioanálisis y Potencial Humano, Introducción, capítulo 1 y capítulo 2, que lo fuimos trabajando de forma alternada en distintas clases. Después tenemos el capítulo 4, que trabajamos sobre el URO, el análisis institucional, que lo trabajamos articuladamente, ¿se acuerdan? Con Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Posteriormente tenemos los textos de Foucault, Microfísica del Poder, capítulo 4 y 12, y La verdad y las formas jurídicas, la conferencia 5. Después tenemos también en esa unidad el texto de transversalidad de Guattari, que lo trabajamos la semana pasada. Y por último, de la unidad 7, estamos trabajando, hoy vamos a trabajar el texto de Jacques Ardoino, y también están situados ahí como bibliografía obligatoria la entrevista de Guattari, que la trabajamos articuladamente la semana pasada a propósito de completar o complementar los aportes del texto de la transversalidad de Guattari. ¿Sí? Porque, digamos, el ordenamiento que le fuimos dando en el dictado de este cuatrimestre fue ir trabajando, digamos, los ejes conceptuales por cada uno de los autores. Entonces también, a propósito de la instancia, digamos, de parcial, yo el otro día en la comisión que estuve un ratito ahí en la comisión de Guillermina, hice esa recomendación, hice esa sugerencia cuando se plantea alguna pregunta sobre algún concepto en particular, sitúen al autor, ¿sí? Porque ustedes vieron que el concepto de transversalidad está trabajado tanto en el texto de la PASAT como el propio Guattari. Entonces, si no se exige, de acuerdo a la consigna, que se trabaje de un autor específicamente, ustedes, ¿sí? Sitúen al autor desde donde ustedes están respondiendo, ¿sí? Eso es importante. Lo mismo para los conceptos de analizador, lo mismo para el concepto de instituido-instituyente, dialéctica instituido-instituyente, que son conceptos que ustedes vieron, inclusive la misma implicación. Entonces, vieron que son conceptos que desde los distintos autores, como dijimos en un principio, todos de alguna manera tienen esa pertenencia a un movimiento bastante heterogéneo y que se fue conformando, construyendo históricamente. Entonces, en sus prácticas,
y a partir de esas prácticas lo transformaron en teoría, que es un poco lo que estamos trabajando nosotros acá, es importante que ustedes designen el autor, porque de algún modo también nos da a nosotros, digamos, a entender, digamos, que conceptualmente ustedes de algún modo han tomado la lectura pertinente a cada autor, ¿sí? Porque de esa misma manera se fue trabajando a lo largo en el recorrido que hicimos acá en el espacio de los teóricos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno, entonces, sin mayores demoras, vamos a iniciar entonces el recorrido de lo que nos propone Jacques Ardoino, justamente en la unidad 7, y que es justamente la propuesta de un abordaje, una propuesta de algún modo de un diseño metodológico para ver cómo proceder desde el socioanálisis o desde el análisis institucional en la práctica en sí misma de intervención, justamente todo ese procedimiento metodológico que de algún modo también se retoma, como lo plantea el autor en sus primeras líneas, de las prácticas de la psicosociología de las organizaciones. Aguarden que yo voy a compartir pantalla, así vamos. Ahí estamos. A ver. Ahí está, ¿sí? Aparece, ¿sí? ¿Ven todos bien? Bueno, perfecto. Ahí estamos. Entonces, en las primeras líneas, lo que plantea Jacques Ardoino justamente es, de algún modo, un desarrollo etimológico de este término de que es la intervención. Y no solamente le va a dar ese tratamiento etimológico, sino principalmente va a señalar que es una práctica que durante mucho tiempo él desarrolló dentro del marco epistémico de la psicosociología de las organizaciones. Por eso él menciona ahí que pertenece a la corriente de la psicosociología. Pero bueno, ahora le vamos a dar una entidad diferente, ¿sí? Y un enfoque ideológico diferente desde los conceptos que nuclea el análisis institucional, y bueno, con los recorridos prácticos de este autor. Entonces, para él, la intervención justamente es ese venir entre, es un tercero que de alguna manera sobreviene en una relación, podríamos también señalar, conflictiva o de ciertos desacuerdos que no han logrado en un contexto institucional, que por supuesto, siempre decimos que esos contextos institucionales están situados en determinadas prácticas organizacionales, ¿sí? Pueden ser en establecimientos o no, pero tienen justamente esa condición de conflictividad previa, un estado preexistente, cuando se convoca la figura de, en este caso, de un analista, que va a ser, como él justamente aclara ahí, un tercero que sobreviene a una relación que ya está en un estado de preexistente, yo diría de cierto nivel de conflictividad. Porque cuando se plantea un pedido, ¿sí? Un encargo, es porque efectivamente podemos dar cuenta de que los sujetos que forman parte, que son integrantes de esa institución, no han logrado darle un curso efectivo, un tratamiento efectivo a ese nivel de conflictividad. Entonces se convoca la figura de una terceridad. Y acá lo importante, aguarden, me están diciendo que se me cortó a mí o no? A mí no. Ah, bien. Bueno, cualquier cosa me indican, porque yo estoy con algunos inconvenientes últimamente en la fluidez de mi internet, entonces puede suceder eso. Les agradecería que me avisen. Bueno, acá lo que sitúa también el autor como importante es el factor de la temporalidad. Recuerden ustedes que nosotros en nuestras coordenadas del tratamiento, del análisis institucional, lo más importante es la vigencia temporal de las instituciones. Y en este caso también va a tomar ese criterio, este vector, para ir viendo cómo él plantea justamente allí en esas primeras líneas
la evolución, no en términos evolutivos, de gradientes, de que una instancia posterior evoluciona y es mejor que la anterior, pero sí cómo evoluciona ese proceso que se está dando entre esos sujetos que forman parte de esa institución, que necesita de alguna manera la intervención de alguien que venga a conducir ese proceso analítico, ¿sí? Que es lo propio del socioanálisis en su práctica, digamos, la práctica interventiva o intervencionista del análisis institucional. Y también advierte que se diferencian estas prácticas de la propia formación, esas instancias que a veces sitúan las organizaciones en el plano más formal, a propósito de pensar ciertas capacitaciones o formaciones. No se trata para nada de eso, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Estos son los primeros pasos que da este autor y donde ustedes verán allí que él también comenta varios aspectos de su propia historia como psicosociólogo. Entonces va a decir allí que toma herramientas de su práctica en la psicosociología de las organizaciones para, en todo caso, conducir o proponer justamente una metodología propia desde el campo del análisis institucional. Y entonces acá va a plantear desde una pregunta que sitúa de dónde viene la intervención y va a clarificar la especificidad propia del análisis institucional. Y va a decir, literalmente plantea esto, ¿no? Que se trata de la inteligibilidad de lo macrosocial, de las estructuras y características fundamentales de la organización que nos sitúa, que nos convoca, y de esas significaciones y funciones simbólicas que hacen al marco de las instituciones. Aquello que venimos a través de los distintos encuentros planteando que el carácter de la institución toma vida en nuestra propia subjetividad, a partir de las representaciones simbólicas que como sujetos tenemos, heredados por la cultura, pudiendo producir lo propio en función de ciertas significaciones que evocan instituciones tradicionales, digámosla de alguna manera, como lo que es la educación, como lo que puede ser el trabajo, para darles algunos ejemplos muy generales, ¿sí? Recuerdan que nosotros habíamos situado eso. Entonces, la especificidad, volviendo a ese punto, plantea que es la intención de contribuir a poner en evidencia los fenómenos propiamente de poder y sus dimensiones políticas. Recordemos que aquí, desde el análisis institucional, consideramos al sujeto en su carácter de actor político, ¿sí? Desde el mismo lugar donde está situado en ese marco institucional. Entonces, acá justamente él aclara que hay una perspectiva sociopolítica y radical revolucionaria, no porque nos transformemos en el Che Guevara o armemos la revolución armada, sino principalmente lo revolucionario aquí es esa transformación en la posición subjetiva respecto de cómo nos atraviesan las instituciones en nuestras significaciones singulares y qué sucede a la hora de poder producir esas nuevas significaciones en términos de lo colectivo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta perspectiva sociopolítica y radical revolucionaria plantea este autor, y podemos coincidir con él, de acuerdo a cómo venimos trabajando con los autores previamente, que confieren al desorden, justamente, no la condición de un caos, sino principalmente un cuestionamiento crítico del orden establecido, ¿sí? Cuando hay un nivel de conflictividad que no logran tramitar al interior de ese marco institucional los propios sujetos, como lo decíamos hace un ratito, hay de algún modo un desajuste respecto a lo esperable, a lo deseable, en ese orden de lo establecido. Y bueno, acá hay una posición, de alguna manera, que uno puede apelar a cierto cuestionamiento crítico que le da entidad a esa condición de desorden, constituyéndose justamente ese fundamento ideológico de estas prácticas sociales, para poder producir ciertas transformaciones al interior a partir de las transformaciones de los propios sujetos que interactúan en ese contexto. Aguarden que se me... Ahí está.
Continuando con la especificidad del análisis institucional y de algún modo, como lo planteábamos desde este autor, que él va de algún modo recorriendo este texto o, narrando en este texto en función de presentar preguntas, nos volvemos a situar en de dónde viene la intervención, va a reconocer, y este es un concepto que ya venimos trabajando en los distintos encuentros, reconoce a la implicación como un dato muy complejo, ¿sí? Porque como lo recordemos, ¿sí? Lo recordamos de encuentros anteriores, que este concepto lo que hace es romper, quebrar esa lógica de una pretendida objetividad o de una neutralidad en todo proceso en el que los analistas se incluyen o son parte de una práctica social en términos de la intervención socioanalítica. Se trata justamente, como lo recuperábamos y lo decía tan lúcida y claramente Guattari, de una intervención militante desde una perspectiva socioeconómica y política, que justamente a lo que apela es, a través de un esfuerzo, hacer más inteligible la situación en función de reconocer las posiciones singulares y también, digamos, las grupales, las que vienen grupales y las determinaciones organizacionales, en términos de nuestras afiliaciones, los lazos de solidaridad y la transversalidad. Recuerden que la semana pasada y en realidad, la semana pasada, no, hace 2 semanas atrás, en la última clase, trabajábamos este concepto a partir de Guattari, y recuerden ustedes que él situaba el concepto, digamos, de coeficiente de transversalidad. De alguna manera, a partir de estas prácticas, se puede pesquisar ese coeficiente de transversalidad, que se acuerdan que él retoma ahí la parábola de Schopenhauer a propósito de los cuerpos pines. Entonces, se tratan justamente de un análisis de los discursos donde se hayan comprendido tanto lo implícito y lo no dicho, aquello que está reprimido, que desembocará en fenómenos de poder. Volvemos a situar acá a Guattari. Recuerdan que cuando él trabaja y va a arribar a proponer el término de transversalidad, él plantea justamente, y diría yo, muy con los andamios propios de la metapsicología freudiana, ¿sí? Esta diferenciación entre contenidos manifiestos y contenidos latentes. Aquí estamos justamente, nuevamente, encontrándonos con esos contenidos latentes que de alguna manera siempre son expresiones de los fenómenos de poder. Estas diferentes concepciones, plantea él, del cambio social que se encuentran en estas visiones del mundo, donde deben distinguirse dos diferentes intenciones políticas. Y esto es muy interesante, lo que plantea acá Ardoine, pues si bien él lo plantea en estos inicios de su trabajo, también lo retomará hacia el final. Yo lo explicaba el otro día, justamente en la comisión ahí de Guillermina, que tienen que es un poco a pesquisa también de los analistas que intervienen en esta práctica del socioanálisis, que pueden ser de 2 tipos estas intenciones políticas. Por un lado serían estas que él denomina como retroversivas, y que las caracteriza justamente como ese regreso a la pureza. Yo acá estoy ajustándome a la literalidad de la descripción que ofrece el mismo Ardoine, ¿no? Dice, regreso a la pureza de los orígenes, ese cambio deseado sería como una reapropiación, dice, de una identidad original perdida, corrompida por el uso, ¿sí? Entonces sería justamente un tipo de cambio que pretende recuperar aquello perdido, con una orientación conservadora, de restablecer ese status quo, ¿sí? Que de alguna manera, por cuestiones disfuncionales pensadas al interior, por los propios miembros de esa institución, que de algún modo está en este transitar en un socioanálisis, pretende justamente que ese cambio recupere aquello perdido o lo restablezca ese orden perdido. Por el contrario, se trata también de otras, puede haber posibilidades de
otro tipo de intenciones políticas, que son las prácticas, en todo caso, que él denomina como proversivas, que serían justamente las que uno intenta, de algún modo, lograr a partir del socioanálisis, y que sería justamente esa búsqueda de lo que aún no es constitutivo de su identidad, la conquista y fruto, dice, de luchas necesarias, es ir por aquello instituyente, es ir por aquello que transforme a ese colectivo que conforma a ese marco institucional, para lograr, de algún modo, establecer una identidad nueva, ¿sí? Con un carácter transformador, que como venimos entendiendo, se trata de transformar o de posibilitar un cambio en la subjetividad de quienes integran esa institución. ¿Hasta aquí estamos? ¿Se quedó claro esto de las intenciones tanto proversivas como retroversivas? Bien, continuemos entonces. Bueno, yo les traje acá para recordarles, pero yo lo acabo de situar oralmente, que acá lo encontramos nuevamente a Guattari digamos, en términos de poder evocar estas intenciones políticas, ¿no? Lo situaba principalmente porque él, justamente en ese texto de la entrevista, él plantea estos márgenes de maniobra que entiende que siempre existen y que, sobre todo, presenta allí que es necesario que se superpongan diferentes discursos de diferentes órdenes, que es un poco lo que él presenta a través del concepto de transversalidad. Esto cuando decíamos en la última clase, esto de cómo lograr una comunicación máxima en diferentes sentidos y niveles, tiene que ver con esto. Es presentar discursividades que puedan, en todo caso, plantear nuevos significantes, pero ser trabajados al interior a través de los propios sujetos que instituyen esas prácticas. Entonces, tiene que ver con las relaciones de la vida cotidiana y las relaciones con el espacio, en esas coordenadas, como él plantea, tanto a nivel de lo económico, las condiciones materiales, las condiciones ideológicas, las condiciones políticas, que hacen a ese contexto. Nuevamente insistimos acá con el concepto de implicación, y principalmente acá está evocando a la figura del analista, que en la intervención uno se haya comprometido siempre del todo, que nada es neutro en el análisis, la neutralidad sitúa que es una trampa, y que siempre se está comprometido, tanto digamos, el equipo de analistas que puedan intervenir, como principalmente los sujetos intervinientes en esas prácticas, que serían, en todo caso, la institución que nos convoca o que nos encarga. Justamente recuperemos esta noción de Guattari del ejercicio de estas prácticas acerca de la micropolítica, que consiste en hacer presión a favor de un proceso de desalienación, de liberación de la expresión a través de esas líneas de fuga, de puertas abiertas, con respecto a las estratificaciones sociales opresivas. En todo caso, esto que yo vuelvo o retomo de Guattari ya trabajado, sería un poco el intento de situar estas, para recuperar lo que recién decíamos en función de las intenciones políticas de estas prácticas, sería más del lado de estas intenciones proversivas, ¿no? Donde serían cambios o posibilidades de una transformación colectiva a partir de situar nuevos instituyentes. Bien, volvamos entonces, bueno, en realidad más que volver, es situar nuevamente el proceso metodológico que de algún modo delinea Ardoino. ¿Cómo sería el proceso metodológico y a través de qué herramientas podemos asistirnos en esta práctica del socioanálisis? En primer lugar, va a situar cómo se entrama la intervención, ¿sí? ¿Cómo se entrama? Primero, él va a referir ahí que hay un acto fundador que tiene que ver con una demanda de un cliente que nos convoca, donde tendremos que identificar, y
yo vuelvo a insistir, ya lo dije en otras clases, que generalmente en este tipo de prácticas del socioanálisis se interviene como equipo, no se trabaja, digamos, desde el lugar del analista como, digamos, unipersonal. Generalmente se trabaja en términos de un equipo. Entonces, cuando se recibe, y justamente ahora vamos a ver esa diferenciación, que también ustedes la han trabajado en el primer tramo de la materia, con la psicosociología de las organizaciones, eso también lo situaba Petit, ¿sí? A propósito de diferenciar encargo y demanda. Lo que tenemos que acá, de alguna manera, para ir delineando y construyendo, de algún modo, lo que menciona este autor a modo de demanda de un cliente, es necesario identificar, en primer término, quién tiene el poder para originar esta intervención y quién encarga y eventualmente paga o a quién se le deberán rendir cuentas. En principio, cuando recibimos un encargo, un pedido en este tipo de prácticas, estas preguntas nos van a permitir delinear esa demanda que se construirá posteriormente a este acuerdo entre partes a propósito del proceso de intervención que vamos a ir viendo en este paso a paso que plantea el autor. Entonces, el analista dice, debe distinguir y diferenciar lo que le situaba yo recién. Demanda de encargo. Primero, y él es muy clarificador en esto, considerar que ese encargo sea procedente y respetable, que de alguna manera esté de acuerdo con los parámetros ideológicos nuestros como analistas, ¿sí? También de algún modo pesquisar, registrar, qué posibilidades hay, qué probabilidades hay en cuanto a contar con deseos, motivaciones y capacidad para asumir esa responsabilidad de las demandas, primero entre nosotros como equipo, y después, en todo caso, pensar en ese encuadre, digamos, no en ese encuadre, en ese contexto organizacional, y no quiero confundirlos acá, digo organizacional porque generalmente siempre está situado en un contexto, ¿sí? Pero acá vamos a trabajar en los márgenes, o en todo caso a través de las coordenadas de lo que significan las instituciones para nosotros como un colectivo. Y principalmente considerar esas manifestaciones, tanto transferenciales como contratransferenciales, que nos evoca, que de alguna manera hasta dónde nos compromete en términos de lo transferencial y lo contratransferencial como posibilidad de acción. Y acá retomo el concepto de implicación, cuando como analistas nos llega un pedido, un encargo a propósito de situarnos como intervinientes en una situación, como decía recién, algunas diapos atrás, en ese encargo que llega en una situación, como dice, un estado preexistente que seguramente denunciaría cierto nivel de conflictividad. Profe, Sí. ahí lo podemos pensar en relación a esta intención retroversiva, o sea, de que pueda darse cuenta los interventores si la intención va por vía de la reforma y la reinstitución, decir, bueno, no intervengo, no me sumo a la demanda. Sí, Celina, exactamente. Por eso yo les decía que esto que él presenta allí, que siempre hay intenciones políticas y que siempre se trata de relaciones de poder, uno, de algún modo, de la manera en que se formaliza ese encargo, este pedido, uno puede intuir, y fíjense que el autor también en varias ocasiones, en varias partes del texto, plantea la intuición como una característica, como una condición que nos permiten ir conduciendo este proceso, más allá de estos aspectos, digamos, del paso a paso que se presentan como una metodología o un procedimiento. Pero él apela mucho a ese carácter intuitivo que tenemos, no solamente la figura del intelectual, ahí se
se me suma también los aportes de Foucault, que ya le hemos trabajado. La figura del analista, justamente como trabaja y analiza sus propias implicaciones, no desde el plano individual, sino también lo hace colectivamente, allí uno puede pesquisar de algún modo cuáles son las intenciones en esto de convocarnos. Disculpen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más allá de la pregunta de Celina, ¿me van siguiendo en esto? De ir pudiendo pensar también lo que nos propone el autor a través de este texto. Bien. Y acá viene todo el desarrollo más ordenador, si se quiere, en términos de asumir esta práctica, que tiene que ver justamente con esos pasos a dar en términos de ir construyendo este proceso metodológico de intervención. Primero, él sitúa la importancia de negociar un contrato metodológico. ¿A qué refiere con esto? Que sería, digamos, elucidar, clarificar de la forma más, rigurosa, plantea él, y clara posible, en términos de un contrato, si se quiere, como lo plantea él, ese conjunto de reglas prácticas que van a regir las relaciones entre los sujetos intervinientes, ahí va a estar refiriéndose a los individuos que conforman ese contexto institucional, organizacional, y nosotros como equipo de analistas, ¿sí? Tan explícito, como les decía recién, como sea posible, el cliente, aclara él, debe admitir la legitimidad del conjunto de reglas prácticas, porque si no, no es posible la intervención. ¿Qué está diciendo este autor acá? Que lo más importante, cuando uno en todo caso acepta esta propuesta, tiene que ser claro en cuanto a los términos de este encuadre. Como en cualquier práctica analítica, inclusive en lo que es la clínica individual, él, de hecho, a lo largo del texto también va situando estas prácticas como una clínica, de algún modo una clínica ampliada, y es necesario determinar esas coordenadas de lo que hacen a un encuadre, ¿sí? Entonces acá lo que está haciendo él es delinear esto y plantear que tiene que ser lo más claro posible en términos, inclusive, de ser firmado, que quede rubricado, que esto quede por escrito, ¿sí? También, importante, la determinación del pago, del tiempo y de la naturaleza de la intervención. O sea, cuáles son los fines que va a perseguir esta intervención. Además, digamos, esto va de algún modo construyendo esa demanda de la que veníamos hablando, a partir de un encargo. Entonces, ahí claramente plantea que para el socioanálisis el problema del dinero es representativo de toda la estructura de producción ambiente, o sea, de lo que acondiciona ese establecimiento con las distintas figuras y jerarquías al interior de esa organización que nos está convocando para una práctica del socioanálisis. Y esta significación, justamente, de lo que es el dinero, siempre va a estar ligada esencialmente a fenómenos económicos políticos, ¿sí? Está de más que lo aclare, ¿o no? Digo, siempre está justamente en juego aquello simbólico que hace a la mercantilización, sobre todo, digamos, si se trata de contextos organizacionales que están en cierto nivel de conflictividad, a propósito de generalmente, digamos, en nuestras prácticas cotidianas, siempre lo que, desde el socioanálisis o del análisis institucional, siempre lo que se está pensando o repensando críticamente son las formas de relaciones sociales instituidas por el modo de producción capitalista, ¿sí? Volvemos en todo caso a recuperar aquello que hayamos trabajado con la PASAD y su definición acerca de lo que es la institución como ese inconsciente político colectivo y ese abordaje desde el freudo-marxismo en términos de ser una instancia crítica a propósito del modo de producción y las relaciones que produce este modo de producción capitalista. Entonces, la institución cliente siempre va a estar negociando permanentemente en el campo del análisis, y plantea Ardoino justamente, no antes
sino durante este proceso del socioanálisis, la cuestión del dinero que debe ser practicada y analizada al mismo tiempo, ¿sí? Porque no vamos a trabajar con otros sujetos que no estén determinados por estas condiciones y relaciones de poder instaladas propiamente dichas por un modo de producción. Continuando con estos aspectos de metodológicos y procedimentales de la intervención, él plantea la consecuente necesidad de lograr establecer un contrato jurídico entre partes, que se formalice, donde se formalice la demanda inicial de este cliente, ¿sí? Ese encargo transformado, o en todo caso, reelaborado y a partir de construir esta demanda, que no es solamente aquello que se traduce a través de un pedido de cierto nivel de conflictividad, sino que uno reconozca que eso es como la punta de un iceberg que está demandando, está denunciando cierto de este desorden del que hablábamos antes, que de algún modo plantea una posición crítica a las formas de relación al interior de ese contexto organizacional donde se desarrollan prácticas institucionales. Entonces, esa demanda inicial del cliente tiene que ser traducida en un encargo y la política serían esas finalidades y objetivos que conducen o que pretenden ser conducidas en esta intervención. Para lo cual se van a precisar estrategias, metodología y los programas de acción, ¿sí? Eso tiene que estar claramente establecido como un contrato a firmar. También un punto importante, y que lo retomamos de las primeras diapositivas, esto de la temporalidad. La duración real de la intervención plantea que siempre va a tener un carácter provisorio, en términos de una cronología, porque se van a producir ciertos movimientos, inclusive algunas resistencias que puedan surgir a partir de algunos miembros o integrantes de la propia organización en la cual uno sitúa esta práctica, que pueden de algún modo delinear o que propongan o que exijan una revisión de ese proceso en términos de una cronología, pero que sí tienen que estar delimitados en ese contrato jurídico, así mismo como las condiciones en que se van a efectuar como un pago a la práctica de los analistas. Es de esperar, como plantea aquí Ardoino, que ese contrato sea cuestionado periódicamente y modificado o renegociado, dependiendo de la progresión de esta intervención, de esa evolución que él menciona en los primeros tramos del texto. Inclusive, posteriormente va a decir que puede hasta romperse ese contrato y cancelar de una u otra parte el proceso de intervención, ¿sí? También eso tiene que quedar claramente plasmado allí. Siendo que la regla fundamental es el análisis que se orienta hacia la autogestión de de ese cambio. Esto es lo que se convierte, propiamente dicho, en un dispositivo analizador. Es ese proceso que de algún modo es esa incubadora que uno pretende a través de insistir con ese cambio de posición, sea o no viable, ¿sí? Tendrá que ir viéndolo en la medida de cómo se va dando ese proceso, a través de lograr en esos individuos, en esos sujetos que conforman esa organización atravesada por diversas instituciones, lograr pretendidamente o aspirar a la autogestión de ese cambio a partir del involucramiento, ¿sí? De esos sujetos al interior. ¿Se entiende o parece como un juego de palabras? ¿Hasta acá me entienden? ¿Sí? Bien. Eso es lo que funciona a modo de dispositivo analizador. Es la práctica misma de la intervención. Eso es el dispositivo analizador. Como lo vimos, y lo voy a recordar,
cuando planteamos en cuanto al contenido de la genealogía del movimiento, la conformación y transformación de lo que fueron las comunidades terapéuticas, lo que fue inclusive en términos de la pedagogía institucional, recuerdan esas prácticas de, llamaba la clase comunitaria, ¿sí? Entonces, pensar que esos dispositivos analizadores son los que fundan y sostienen la posibilidad de esta práctica. Bien, segundo punto, decíamos, al principio la pregunta que nos comandaba era cómo entramar la intervención, ¿sí? Cómo delinear este proceso que de algún modo podemos llamar el establecimiento de ciertas coordenadas que permiten el encuadre de la intervención. Ahora, ¿cómo se procede después que esas, a través de estas figuras legales, los contratos mediante, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla esa práctica? Y plantea justamente, vuelvo a recuperar este término que él lo va presentando a lo largo de ese recorrido. Ese esquema dice que intenta perfilar un camino que permita la intuición. Con intervenciones, y acá sitúa algunas, digamos, algunos señalamientos, no va a describir o describe algún que otro ejemplo, pero acá lo más importante es esto, cómo va jugando, este autor va jugando, va planteando que no hay nada taxativo ni cerrado, ¿sí? Sino son, de algún modo, ciertas bitácoras o ciertos indicadores que uno tiene que tener a la vista, no perderlos de vista, para ir viendo cómo se conduce, cómo se va planteando ese proceso. Y recupero acá nuevamente sobre esas intenciones políticas que pueden ser retroversivas o proversivas. Entonces, situar que las intervenciones prolongadas, la aproximación siempre será por medio de la observación, la familiarización con ese medio ambiente que sitúa esta práctica, que también es necesario, que eso tiene que estar formalizado en estos contratos que previamente enunciábamos, acerca de la naturaleza, actividades, la estructura de la organización que hace este marco, digamos, de esta práctica institucional, cómo se sitúan en ese interior las relaciones habituales que habitualmente se dan entre esos miembros y qué sucede, son preguntas que nos orientan en nuestra propia pesquisa, qué sucede al respecto de estos individuos en nuestra práctica propiamente del socioanálisis, en esta intervención. ¿Cuáles serían los principales problemas según la representación de estos interesados? Quiere decir que, más allá de quien efectúe el encargo, uno acá va construyendo este carácter de la demanda. ¿Cuáles son, en todo caso, los sujetos y las potencialidades de estos sujetos en términos de poder transformar o generar nuevas significaciones, crear nuevas significaciones en función del lugar que ocupan dentro de ese marco institucional? Habitualmente, entonces, plantea que se van desplazando ciertas dificultades reales y conflictos menores que son más fáciles de abordar, pero generalmente plantea que son los puntos más críticos a partir de los cuales, vamos a ver posteriormente, se pueden producir efectos de cierta huida de la situación. Pero bueno, estas prácticas o este camino de la intervención, y a propósito de esas herramientas con las que contamos, pueden plantearse como entrevistas de grupos con análisis de contenido, también la posibilidad de análisis de documentación de archivo, organigramas, cómo están determinadas o definidas las políticas y los objetivos de la propia organización que nos convoca. Todos estos componentes o todo este material que permite también hacer una reconstrucción del estado actual y principalmente una historización de esa organización que en ese momento está situada en ese desorden que nos convoca. ¿Está? Entonces, todas estas herramientas, o sea, no solamente herramientas, sino principalmente contenidos, son muy importantes, no solamente para que los conozca, en todo caso, el equipo de analistas, sino principalmente para visibilizar en medio de esas prácticas y recuperar algo de esa cierta historicidad que muchas veces es desconocida por los propios miembros que integran esa organización cliente. Por eso,
plantea este autor que es importante que esta información recogida sea restituida y principalmente retribuida sin restricciones en todos los niveles de la organización cliente y no solamente a la dirección o a quien tenga el carácter o el poder de convocar y de concretar esta práctica analítica. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, avanzo. Respecto a la duración, y acá retomo la idea que les presentaba recién. Perdón. En este proceso, digamos, lo importante es poner a la luz tanto esos procesos informales que actúan más o menos clandestinamente al margen de las estructuras formales. Si nos corremos un poco a propósito de la episteme propia del análisis organizacional, de algún modo acá podemos visualizar o tener cierta proximidad a las categorías teóricas de organización formal, organización informal, ¿sí? Pero acá lo importante es qué testimonian estos individuos que integran esa organización en términos de las significaciones imaginarias, si recuperamos también los aportes de Guattari, en función de ciertas evocaciones en términos de lo que es la eficiencia, ¿se acuerdan? Esa cristalización imaginaria de ciertos condicionamientos que tenemos los individuos al interior de las organizaciones. ¿Sí? Digamos, ¿recuerdan eso que habíamos situado con Guattari? Me parece importante situarlo en el marco de también de este proceso que está delineándonos este autor. Entonces, lo más importante acá, a pesquisar o a indagar, a relevar, son esas zonas de poder y de contrapoder de esos territorios reivindicados tanto por unos como por otros, y que serán mejor advertidos en la medida de que uno los pueda, más que materializar, ponerlos a dialogar. Se revelarán esas contradicciones en el seno mismo de esta lógica organizacional o entre las diferentes políticas, plantea él, de la misma organización. Entonces, toda intervención se va a caracterizar siempre por armar dispositivos analizadores construidos o por la utilización también de aquello que, de forma espontánea, puede construirse o constituirse en un analizador natural. ¿Sí? Alguna situación que suceda espontáneamente entre los miembros de la misma organización, que recuerdan como lo planteaba Guattari, que desencajan, que rompen el sentido de aquello que está como prescrito, que está de algún modo preestablecido, que debe ser de una manera, e irrumpe planteando quizás, como lo designaba, un significante síntoma a ser develado, a ser deconstruido, a ser analizado. Bien, entonces, toda esta metodología está definida en la intervención y constituye en sí misma, como lo presentaba yo recién, como un dispositivo analizador y van a provocar, intenciones, justamente provocar ese desenmascaramiento y la toma de conciencia colectiva para el surgimiento de capacidades reinstituyentes y posibilitarán de alguna manera o facilitarán la popularización de este análisis, quiere decir que se construyan colectivamente nuevas significaciones a partir de la distribución del saber analítico en lugar de ese monopolio que consolidaba o que consolida la figura del sabio experto propio, en todo caso, de las prácticas organizacionales. Llevar a la praxis, plantea Ardoino, al punto de permitir a cada uno de los miembros que forman parte de este proceso de intervención a una inteligencia acrecentada de estas situaciones donde se encuentran institucionalmente implicados. Y acá voy a hacer nuevamente énfasis en este concepto,
la implicación siempre es la condición para este tipo de prácticas, tanto la implicación o el análisis de la implicación propiamente del equipo de analistas, como la implicación de los sujetos que forman parte de este proceso socioanalítico. Entonces, acá, ¿cómo aparece el andamio, o cómo se andamia este proceso o esta práctica del socioanálisis? A través, dice él, de este conjunto triádico, que está conformado por la figura de los analistas, el dispositivo analizador, que puede ser histórico, natural o construido, ya les dije yo, cuando trabajamos también con Luró, que digamos, esa cualidad de que sí es espontáneo, natural, histórico, construido, es a condición de la situación. Pero acá lo importante es registrar cuál es digamos, el concepto analizador y cuál es la función del analizador, más allá de ese carácter cualitativo que es más bien secundario, o, vuelvo a insistir, situacional. Y principalmente el análisis especificado por ese sistema de referencias que es ese encuadre de la práctica socioanalítica en ese contexto organizacional específico que nos está convocando. La reconstrucción, como les decía hace un ratito, de la historia de ese contexto, dice Ardoino, plantea que es ardua porque ha sido siempre ignorada o olvidada, generalmente por la mayoría, y siempre transmitida o de algún modo bajada como una lógica de eficiencia. Vuelvo a insistir con esta cristalización de los imaginarios que situaba Guattari en su texto de transversalidad. Esto refiere a la toma de conciencia de la transversalidad para poder pasar de la situación de grupos objetos a grupos sujetos. Recuerden que justamente era la condición de la transversalidad o el carácter mismo, el objeto mismo de estudio en ese pasaje, dice Guattari, de grupo objeto a grupo sujeto, es el carácter mismo que se le otorga a la transversalidad, este modo de construir alteridades, o en todo caso nuevas significaciones, en función del proceso que se dan en esos sujetos al interior de esta organización. La intervención, entonces, del análisis institucional va a privilegiar siempre relaciones de fuerza, socioeconómicos y una lógica de la dominación que nos atraviesan permanentemente y que estructuran estos microsistemas delatando o demostrándonos ese carácter de las luchas internas por el poder, que no solamente se visualizan a partir de las funciones o esto que presenta ahí, que tiene que ver con estos aspectos de la micropolítica que él sitúa en términos de lo ideológico, de lo económico, de cómo está inclusive ambientada esa organización materialmente. Lo fundamental, y acá vamos casi como que recupera de lleno los aportes también del mismo Guattari, este autor, es plantear o emplear múltiples sistemas de referencia que le den esa posibilidad de realizar una lectura suficientemente fina a las situaciones. Y fíjense que acá encontramos nuevamente el concepto de fantasma o fantasma de grupo que lo habíamos trabajado con Guattari y que tiene que ver con esas ideologías, sistemas de valores, políticas implícitas y explícitas al interior de ese escenario, esas coordenadas de esta organización cliente que nos está convocando. Esos fantasmas serán justamente esas intenciones inconfesadas de la institución que constituyen lineamientos de una trama más profunda, plantea Ardoino, de la cual el tejido social observado será un producto sobredeterminado, y sobre lo cual, en todo caso, si aspiramos a lograr esta autogestión del cambio, tendrá que ver con esa propia determinación de los sujetos por añadidura en ese atravesamiento institucional del cual son partes,
¿sí? O que puedan producirse fenómenos de reproducción de las condiciones dadas o de producción de nuevos significantes. Por eso mismo, volvemos a la noción de la temporalidad, y la duración de la práctica de intervención siempre tiene que tener este matiz, esta idea acerca de que efectivamente es una provocación. Siempre deben ser breves, porque si no, él advierte allí que de ser instancias o procesos prolongados en cuanto a la presencia inclusive de los analistas, se corre el riesgo de ser fagocitados por la propia institución, porque uno se termina involucrando, implicando y termina connotando ideológicamente o depositando ideológicamente cuestiones que son ajenas, que son, digamos, nosotros como analistas en definitiva tenemos que actuar como provocadores de ese habla social y que sean los propios individuos al interior de esa práctica socioanalítica que logren la construcción de esos nuevos significantes. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Bien. Acá nos va a situar otra pregunta que es muy interesante y que de algún modo también nos lleva al título de este trabajo. El título de este texto que estamos trabajando de Ardoino, lo voy a recordar, que no lo leí al principio, es Imaginario del cambio o cambio de lo imaginario. Y acá él va a problematizar eso, ¿no? Es porque Evo, que acá, digamos, no está en sí en el relato, pero lo podemos pensar de esta manera. ¿Se trata de una declinación o de una desmistificación de la intervención? Es un poco lo que va a problematizar el autor acá. Él plantea que el cambio, que la intervención se va a dar como objeto y efecto a la vez, que va a buscar, provocar o facilitar esta modificación de esos marcos microsociales de las organizaciones y los grupos al interior de esas organizaciones, plantean ese microcosmos que están atravesados por estructuras, por relaciones de fuerza, por sistemas de valores, que ordenan el campo social. Y lo que realmente se pretende que cambie en el curso de esta intervención es esa mirada que los actores tienen o dirigen hacia la situación que sufrían hasta entonces. Es su posición, su implicación frente a ese caos, ese desorden originario a partir del cual se nos convoca y qué posición van a tomar frente a ello. Sin poder comprenderla muy bien y por el hecho de su complejidad y opacidad. Entonces, cuando hay una situación de conflictividad que nos convoca a través de un encargo y que uno va de algún modo construyendo, como decíamos antes, a demanda a propósito de la intervención, también uno va dilucidando qué capacidades críticas tienen esos sujetos al interior de esa organización para producir su propia transformación o su propio cambio en subjetivo, de alguna manera, o este cambio de, como sitúa acá Ardoino, esa mirada sobre la situación que provocaba ese malestar o esa condición de sufrimiento, ¿sí? Dilucidado esto, veremos si tienen posibilidades proversivas o retroversivas. Para retomar lo que plantea Ardoino en las primeras páginas de su texto. Esta elucidación parcial justamente va a modificar esta relación de cada uno con la situación. Y acá nos volvemos a encontrar, de algún modo, con el texto de transversalidad de Guattari. Esa economía libidinal de las relaciones se ha modificado efectivamente y la lectura de los fenómenos, sí, la lectura de los fenómenos se enriquece y hay desarrollo de capacidades críticas. Lo importante entonces, que sitúa acá como cuestión central, es saber, plantea Ardoino, si ese imaginario va a desembocar en una invocación ritual de un cambio social, podríamos decir, imaginario de un cambio, o bien
en esa intención de transformación de los imaginarios individuales y colectivos a través de un trabajo de educación y formación crítica que tomaría justamente el párrafo, digamos, el segundo párrafo de ese título, del título de su texto, que es el cambio del imaginario o de los imaginarios. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Esta intervención o estas prácticas de intervención no lo vamos a saber porque como el mismo autor lo presenta en sus primeros tramos del texto, más allá de cuáles son estas intenciones que uno puede ir dilucidando, si son proversivas o retroversivas, lo iremos viendo y lo iremos registrando a propósito de esa intuición a lo largo de esta práctica y también veremos nosotros como analistas en qué momento declinamos, ¿sí?, en esta práctica para lograr esa autogestión crítica de ese análisis, o bien desmistificamos esta práctica de ser nosotros los analistas expertos que sabemos acerca de lo que les sucede a ellos como individuos al interior de esa organización cliente que nos está convocando. ¿Se entiende ahí cómo de algún modo recuperamos el modo en que él titula este trabajo? ¿Sí? Bueno, ahora los escucho a ustedes. Yo ya me aburrí me cansé de hablar y me aburrí de escucharme. ¿Pudieron ir siguiendo un poco el recorrido? O acá lo importante de este material, de este texto, es cómo él ordena esa práctica del socioanálisis, tomando algunas herramientas que le son propias a la psicosociología de las organizaciones, pero poniendo en juego justamente, o poniendo, digamos, en tensión, cuáles son los conceptos nucleares o que andamian la práctica del socioanálisis desde un episteme, por supuesto, muy diferente a la práctica del análisis organizacional. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se les ocurre algún ejemplo para poder pensar? Bien. Bueno, yo voy a dejar de grabar y en todo caso vamos a dar lugar si existen algunas preguntas, tanto de este texto o de algunos otros materiales que hayamos visto previamente. ¿Sí?